Presentamos entonces ahora la segunda parte de esta evaluación biosanitaria de un sistema acuapónico y ya vamos a ver un modelo de evaluación. Este modelo que voy a presentarles surge de un trabajo hecho por Silvia Montoya, en su momento estudiante del programa de medicina veterinaria de nuestra facultad, quien estaba haciendo su proyecto de línea 2, ya hoy pues graduada médica veterinaria, y ella planteó como interesante y fue su objetivo de realizar un proyecto en donde se generaba un modelo de evaluación biosanitaria de un sistema acuapónico. ¿Cómo hacerlo? Entonces vamos a tomar ese trabajo de ella como insumo para mirar cuál es el modelo que nosotros utilizamos para hacer una evaluación biosanitaria. Vamos a ver que son 3 fases en la aplicación de este modelo. Es un modelo, como su nombre lo indica, y por lo tanto es susceptible de ser mejorado, incorporando nuevas cosas, pero es, como les digo, el que a partir de este trabajo empezamos a implementar nosotros cuando se solicita o se requiere la evaluación biosanitaria de un sistema. La primera fase entonces que vamos a ver es el reconocimiento del sistema y su manejo. Reconocimiento del sistema y su manejo se hace a través de una visita, ¿cierto?, al sistema, de un reconocimiento, cómo funciona el sistema, y de una entrevista, un trabajo hecho con la persona encargada, con la persona que conoce ese sistema. Y para esa visita y la recolección de esa información, se hace pues una secuencia de preguntas que son objetivas, lo más completas posibles de todos los componentes del sistema y de los subsistemas que hacen parte de él. Voy a revisar algunas de esas partes importantes desde la mirada a ese cuestionario que surge desde este trabajo que les mencioné que se hizo. Entonces fíjense que en la primera parte se hace una evaluación de los registros muy importantes de producción, biosanitarios, de cómo el sistema está organizado, la explotación está organizada para poder contar con los registros que son pues el histórico, la memoria de una explotación y que muestran el orden también en el que se maneja esa explotación. Entonces se hace la indagación, se mira qué tipo de registros se tienen y es un primer paso para hacer el reconocimiento del sistema. Luego se empieza a trabajar con el personal interno que trabaja en el sistema acuapónico, en la explotación piscícola o acuapónica. Cuántas personas trabajan en la explotación, qué es el nivel de formación, qué programas tienen de capacitación, y ya en la dinámica diaria del trabajo, cómo se presenta ese personal a trabajar, desde las medidas de protección, el vestuario y las medidas sanitarias de prevención que van a permitir un mejor desempeño y van a prevenir posibles enfermedades, como veremos más adelante. No solamente hay personal interno, sino que también hay un personal externo. Es obvio que se dé la visita ocasional o periódica de personal externo. Ese personal externo es desde los proveedores que lleguen a la explotación acuícola a entregar insumos, alimento, y los visitantes. La acuaponía es una actividad muy atractiva que llama mucho la atención y que genera el interés de grupos pequeños o grandes que quieren conocer, entender, pues para aprender cómo funciona el sistema y quizás aplicarlo después. Grupos de colegios, de universidades. Entonces, una explotación, un sistema acuapónico debe estar preparado para eso, recibir esas solicitudes de visitas, dada la atracción que genera esta actividad hoy por hoy. Es muy importante mirar cómo se maneja esa visita de esas personas, el número de personas en promedio, si se hacen inducciones o no, qué tipo de restricciones que se le puedan presentar a esos grupos, que ya vamos a ver que hay una normatividad que indica que un visitante no debería haber ido a otras explotaciones de la misma naturaleza que por periodos de 72 horas. ¿Cómo se maneja entonces ese personal externo que puede visitar a la explotación? Luego pues ya viene todo el detalle. Fíjense que aquí están una serie de indagaciones, preguntas sobre
ya el tipo de construcción, la infraestructura, instalaciones y equipos del sistema, o sea, el núcleo de esta evaluación, este reconocimiento del sistema es mirar desde el tipo de construcción, si es invernadero o no, el ambiente, cómo se controla, las entradas, las salidas, la delimitación de las áreas, la señalización de las áreas, directamente los tanques, qué tipo de tanques se utilizan, cómo se manejan esos tanques antes de iniciar la producción, si se utilizan agentes químicos para desinfección de los tanques, qué tipo de sistema acuapónico en concreto de los que vimos al comienzo utiliza la explotación, el sistema de filtración, recuerden que es como cualquier sistema de recirculación, es fundamental cómo se maneja esa recirculación, y los equipos anexos o materiales anexos, las nasas están individualizadas por cada tanque o es una NASA para toda la explotación donde hay un riesgo de transmisión de patógenos de tanque a tanque. En fin, se hace una inspección minuciosa de cómo está diseñado y cómo funciona el sistema y la estructura del sistema acuapónico. El agua pues es fundamental como en cualquier sistema acuícola. La evaluación desde la fuente, acondicionamiento, se hacen tratamientos o no, qué productos se utilizan, a qué concentraciones, la medición de los parámetros, si se hace o no, asumiría que debe hacerse, qué parámetros se miden, con qué periodicidad, con qué métodos, usa kits comerciales o pruebas pues, validadas, hay un laboratorio de calidad de aguas en la explotación o no, y qué otros análisis asociados con el agua se hacen. Y volvemos al punto inicial del registro histórico. Podemos evaluar cómo se ha comportado la calidad del agua en el sistema para hacer un mejor análisis de lo que puede estar pasando. En este punto pues quiero aprovechar para hacer alguna publicidad de un capítulo de un libro. En 2018 AUNAP pues auspició y financió la publicación de este libro, Fundamentos de Innovación Tecnológica en Acuicultura Intensiva. Y en ese libro tuve la oportunidad de escribir el capítulo Calidad del agua en sistemas cerrados de acuicultura, entonces ahí hay más detalle de lo que nos permite el tiempo asignado hoy para poder presentar la importancia de la calidad del agua y la evaluación de la calidad del agua en los sistemas cerrados de acuicultura. Entonces, quiero hacer esa pequeña cuña para que tengan presente esta publicación. Luego se hace la evaluación del ingreso de vehículos, qué tipo de vehículos llegan a la explotación, cómo se hace el manejo, la desinfección. Es un sistema elaborado donde se hace la nebulización de desinfectantes al paso del vehículo a través de un corredor, o se hace simplemente desinfección de llantas, cómo se manejan los residuos biológicos que se producen en la explotación, que es normal que se produzcan, desde la mortalidad, a dónde va a parar esa mortalidad, a dónde van a parar las muestras que se tomen de procedimientos como necropsias, toma de muestras, qué manejo se le da a esos residuos biocontaminados, que son un riesgo biológico. Y luego entramos ya en los componentes bióticos del sistema, empezando por la especie, cuál es la especie que se produce o especies que se producen primariamente en el sistema, para poder confrontar con el histórico. Esta es una especie que tiene una importante utilización en acuaponía. La tilapia es la especie que más se utiliza en acuaponía en el mundo. Un estudio que hizo de valoración de sistemas acuapónicos, del 67% de los sistemas acuapónicos en el mundo tienen tilapia como la especie primaria piscícola. ¿Cuál es el propósito entonces de esa especie? El número de animales, la densidad de siembra, si el origen es interno o externo. El alimento, pues un aspecto fundamental, como veíamos, en la operatividad del sistema. ¿Cuál es el tipo de alimento que se utiliza? ¿Cuál es su fuente? Si es producción interna, externa, quién es el proveedor. El manejo directo ya alimentario del sistema, cuál es la frecuencia de alimentación y cuál es el parámetro para dar ese alimento por biomasa, ad libitum.
lugar de almacenamiento del alimento, tiempo. Y es importante aquí resaltar que todo este proceso que estamos viendo es no solamente la recopilación de la información, sino la inspección de todo lo que se está preguntando. La persona que está haciendo esta primera fase de la evaluación biosanitaria con este modelo va y verifica, va y mira las condiciones de almacenamiento, está mirando, no solamente anotando respuestas, sino que está tomando nota de todo lo que con su experiencia ya puede ir determinando o identificando posteriormente las contingencias o riesgos que tiene un sistema. ¿Cómo se hace la recepción de animales? Importantísimo. ¿Cómo se hacen las cuarentenas? Si no se hacen cuarentenas, ¿por qué no se hace? ¿Y cuál es el lugar destinado para esa cuarentena? A la recepción de los animales que luego van a ser pues, parte integral del sistema productivo. Si se hacen una inspección sanitaria cuando llegan esos animales, se toman biopsias, se valora sanitariamente al animal que ingresa para ser parte del sistema, tiempo de duración de la cuarentena, tiempo de adaptación de los animales, cómo se manejan los animales enfermos, se tiene una unidad de aislamiento o no, cuáles son los principales terapéuticos que se usan en la explotación, se hace esa prescripción de medicamentos porque se hace un diagnóstico de parte de un médico veterinario. Se hacen chequeos sanitarios periódicos preventivos, toma de biopsias, análisis de los animales, así no estén manifestando una enfermedad. Se ha reportado o se tiene sospecha de que se hayan dado enfermedades zoonóticas en las personas que trabajan en la explotación como consecuencia de un mal manejo e interacción con los peces del sistema. Parámetros o técnicos de producción importantísimos. Se hace control de biometría. Esos parámetros se están midiendo para poder saber si hay un buen desempeño y si esos parámetros no cumplen las expectativas, es posible entonces que se esté dando una enfermedad. Control de plagas y predadores, si hay barreras o no en el sistema, diferentes preguntas. Y finalmente pues la evaluación de la parte vegetal. ¿Cuáles son las especies? La fuente de esas plantas que se están cultivando en el sistema, si se hace germinación, si se tiene un vivero en la explotación o se traen plántulas del exterior, si se han dado manejos fitosanitarios a esas plántulas y también, importantísimo, si hay una asesoría de parte de un profesional, un fitopatólogo, un ingeniero agrónomo que le pueda indicar con precisión cómo están desarrollándose esas plantas o si hay o no déficit de nutrientes o enfermedades de esas plantas. Entonces ese sería este trabajo que nos tomó la primera fase, el reconocimiento del sistema y su manejo a través de esa visita y de esa inspección. Luego viene la segunda fase, que es la identificación de las contingencias, ya el trabajo personal de quien hizo la evaluación, visitó la explotación, cuáles son las amenazas del sistema, el verdadero análisis de riesgo que tiene el sistema. Y luego poner en práctica todo ese conocimiento para decir, vamos a comunicar el resultado de esa visita y vamos a diseñar un plan biosanitario, que es el propósito fundamental de esta visita para poder ponerlo en ejecución a partir de este momento. Entonces sería la tercera parte de nuestra charla donde mostramos el alcance que tiene ese modelo biosanitario. En la cuarta parte no vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a revisar o recordar principales enfermedades de los peces por grupos y de pronto qué particularidad pueden tener de presentación o mayores riesgos en sistemas acuapónicos. Entonces, por eso una pregunta muy válida podría ser, ¿hay enfermedades de los peces que sean específicas de los sistemas acuapónicos que no se presenten en otro tipo de producción acuícola? Y la respuesta es fácil, es no. No se ha identificado a la fecha una enfermedad particular que solamente se vaya a presentar en los sistemas acuapónicos, para los peces del sistema acuapónico. Así las cosas, pues seguiremos utilizando pues
la clasificación que normalmente se hace de tipos de enfermedades de peces, sistemas de producción, que son las nutricionales, las infecciosas, las de origen ambiental o ligadas a calidad de agua, neoplasias y enfermedades zoonóticas, que son las que vamos a mirar ahorita. Sin entrar en detalle, pero como les digo, haciendo un énfasis especial en qué pasaría en acuaponía con estas enfermedades. Primero, las nutricionales, sabemos se dan por deficiencias o por excesos de nutrientes, particularmente excesos de proteína, grasas rancias por mal manejo del alimento, mal almacenamiento. Esas enfermedades se previenen con algo elemental, que es dando la dieta adecuada, balanceada, manejando bien la materia prima, como sabemos siempre. Pero ya en el sistema acuapónico, veamos algunas características. Hay algunas condiciones especiales que hacen que, por ejemplo, el gran número de especies que se utilizan en acuaponía son especies muy conocidas. O sea, se conoce, paquetes tecnológicos, se ha desarrollado la nutrición, se ha investigado los requerimientos, tasas de alimentación. Entonces eso es una ventaja, porque no hay excusa para decir no pude ofrecer una dieta balanceada a la especie del sistema acuapónico, porque no se sabe cuáles son sus requerimientos. La alimentación de los peces pues, es un proceso vital en cualquier sistema, obviamente, pero particularmente en el sistema acuapónico, porque ahí es donde inicia todo el flujo de nutrientes. La utilización de nutrientes en los peces per se, y luego esos desechos de ese proceso de asimilación de nutrientes empiezan a ser parte de ese flujo de nutrientes al resto del sistema. En algunos sistemas se nota la deficiencia de nutrientes. Los sistemas acuapónicos no garantizan la disponibilidad absoluta de todos los nutrientes para las plantas. Y entonces se considera, y de hecho se usa, la aplicación de suplementos para sus vegetales. Especialmente elementos como hierro, potasio, calcio, son los elementos de mayor posibilidad de déficit que hacen que las plantas no crezcan bien. Hay que tener mucho cuidado cuando se decide suplementar directamente sobre el sistema estos elementos a las plantas, que recuerden que eso va a recircular. Y si uno no tiene conocimiento de la susceptibilidad de la especie piscícola frente a la adición de ese elemento o suplemento, pues podemos entrar en problemas. Aquí hay un ejemplo concreto que de hecho cambia con la especie. Estamos hablando del hierro como un elemento que normalmente se adiciona a los sistemas. Fíjense las concentraciones letales, tóxicas, de hierro para dos especies importantes en agricultura, que son la carpa común y la tilapia. Y fíjense cómo la tilapia es casi 10 veces más resistente a una posible exposición a una concentración indeseable de hierro. La carpa común sería mucho más sensible. Si yo no tengo conocimiento de esta susceptibilidad de la especie y agrego un elemento como el hierro, puedo llegar a un caso de intoxicación. Aquí tenemos diferentes manifestaciones de enfermedades nutricionales, desde alimentación desbalanceadas con excesivo depósito de grasa en cavidad celómica, cataratas por deficiencias de vitaminas, otros componentes de la dieta, escoliosis, que es manifestación a veces de enfermedad nutricional, a veces de enfermedades infecciosas que también se manifiestan con escoliosis, o peces emaciados. En las infecciosas, pues sabemos enfermedades causadas por bacterias, virus o parásitos. Fundamentalmente, pues parte de un buen sistema inmunológico para prevenirlas, de un buen manejo de cuarentenas, de no ingresar animales y mezclar nuevos con animales ya residentes del sistema, la desinfección de los equipos. Y vamos a hablar especialmente de una problemática que hay que tener presente en los sistemas acuapónicos, que es la posible formación de biopelículas en las tuberías de conducción. Es algo de esperar, es algo que se da, y es algo que requiere un tratamiento periódico. Pues esas tuberías de conducción, un sistema de recirculación, por todas partes hay esas tuberías, van a acumular una materia orgánica y una biopelícula de patógenos potenciales o de poblaciones bacterianas.
Entonces, dentro de la valoración del sistema tiene que estar cómo se maneja y cómo se evita la acumulación de esas biopelículas. Hay diferentes formas de tratarlas, con ozono o con soluciones a base de hidróxidos. Cuando se termina un ciclo de producción del sistema debería ser tratado para ir eliminando ese acúmulo de biopelícula en la tubería internamente. Lo mismo el sistema de filtración, volvemos a mencionarlo, cómo se hace el manejo del filtro, porque en el filtro pueden residir las bacterias que necesitamos para la nitrificación, para la mineralización, pero también pueden empezar a proliferar poblaciones bacterianas tipo patógeno, pues que van a generar problemas. Lo mismo, pues tenemos fundamentalmente las mismas enfermedades infecciosas, desde los protozoarios externos como el IC, hasta enfermedades bacterianas como la Aeromonas salmonicida, la manifestación de eritrodermatitis, los virus, hongos, pueden darse sin ningún inconveniente en sistemas acuapónicos si no se hace un buen manejo. En la parte de calidad de aguas, pues hemos hecho ya un importante énfasis. Vimos que los sistemas desacoplados daban la oportunidad de suspender un circuito, hacer tratamiento a las aguas, mejorar las condiciones, es una ventaja que tienen. Incorpora, pues son más costosos, pero facilitan que el sistema pueda ser tratado para mejorar las condiciones del agua y pues que haya un bienestar tanto para la parte animal como para la parte vegetal. El sistema acuapónico tiene menos riesgo de ingreso de contaminantes porque en últimas pues es un sistema cerrado, obviamente requiere adiciones de agua periódicas, pero no es el sistema como el sistema súper intensivo o intensivo en donde en el ambiente lo que pueda haber de contaminante del agua puede afectar pues a los animales según la presencia de contaminantes. Igual las manifestaciones van a ser las mismas, sea por una hipoxia, una baja concentración de oxígeno, puede ser por un desbalance en la nitrificación, una elevación del nitrito, la susceptibilidad de las especies al nitrito en peces pues varía, hay unas muy sensibles, unas muy resistentes. Aquí vemos la clásica manifestación de la intoxicación con nitrito, la sangre achocolatada, u otras enfermedades por condiciones, variaciones en las condiciones físico-químicas del agua. Muy importante, como veíamos, con qué se valora la calidad del agua en el sistema. Y recordar que el sistema acuapónico tiene subsistemas. Entonces, en un sistema acuapónico no basta con ir y tomar agua de, por ejemplo, del tanque donde están los peces. Es decir, hice un análisis de agua. Hay que, especialmente cuando el sistema entra a funcionar y entra a madurar ese ecosistema, mirar y tomar diferentes puntos para ver cómo se está comportando ese flujo de agua y esa recirculación de agua. Hacer valoración de calidad de agua en diferentes partes del sistema, como digo, especialmente al inicio, es una parte muy importante. En neoplasias, pues pueden ser de diferente naturaleza, por virus, por contaminantes. La prevención de las neoplasias en sistemas, en la salud de los peces es muy complicada, es difícil. Se suele optar por el sacrificio, en muchos casos cuando la neoplasia pues ya está fuera de control, causándole problemas al animal. Nosotros en particular hemos hecho un énfasis en los últimos años y hago también énfasis especialmente en sistemas de peces ornamentales, ya que pues algunas neoplasias pueden ser tratadas a través de medios quirúrgicos. Es una área en la que hemos hecho, como les digo, un énfasis especial en los últimos años, generando protocolos para hacer cirugías en animales a los cuales se les puede prolongar la vida por meses o años a través de la remoción de esos tumores, especialmente en especies ornamentales. Finalmente, las zoonóticas, pues especialmente las antropozoonosis, es decir, enfermedades transmitidas de los peces a los humanos. Hay un buen número, aunque reducido con respecto a la zoonosis de los animales terrestres. La micobacteriosis es quizás la zoonosis más frecuente y más reportada, la llamada enfermedad del que maneja peces, y que además de que maneja peces no es cuidadoso, que no hace un protocolo de limpiado, desinfección de las manos, personas que están todo el día trabajando en el agua con los peces,
haciendo manejo a los acuarios, a los estanques, y no tienen un protocolo para desinfección. Entonces se presentan unas úlceras bastante molestas, crónicas, de difícil resolución por esa manifestación de esa micobacteriosis. Pues también están otras, especialmente bacterias causantes de antropozoonosis, como las streptococosis, aeromoniasis. Entonces, parte del protocolo y de la evaluación biosanitaria es definitivamente importante. Las personas tengan mucho cuidado con eso. En las vías de suministro de fármacos, pues sabemos que hay diferentes vías, desde la vía oral, la vía parenteral, que a veces aplican, pero es muy fácil y muy práctico en la mayoría de sistemas utilizar tratamientos aplicando un agente químico, disolviendo un agente químico a una concentración adecuada, luego de que se ha hecho un diagnóstico, como una forma de hacer una terapia. Entonces, el sistema acuapónico tiene una particularidad, y es, si yo incorporo un agente químico al sistema, ese agente químico también va a empezar a recircular. Puede que sea de beneficio para los peces que estoy tratando, pero también puede causarle problemas al resto de componentes, a la parte de la microbiota o a la parte vegetal. Entonces, en acuaponía, esos baños o inmersiones prolongadas con agentes químicos para los peces, para tratar los peces, definitivamente deben hacerse ex situ, por fuera del sistema, con tanques hospital, acuarios hospital, que no vayan a facilitar el proceso de esa recirculación de un agente químico. Todo esto que hemos visto, pues ya tiene una normativa en Colombia, y fundamentalmente hay 2 resoluciones que muestran que el respaldo de toda esta parte está dado por esa normativa. No voy a entrar en detalles porque más adelante la doctora Margie Villanueva, vi en la programación que tiene una conferencia sobre el tema de bioseguridad. Y entonces simplemente voy a hacer énfasis en la resolución 064, que es para el registro de un plantel, y la resolución 20186, que permite el plan de bioseguridad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el artículo 3 dice: todo establecimiento de acuicultura deberá contar con un plan de bioseguridad que será tomado en consideración según el Código Sanitario de Animales Acuáticos, que es el que plantea la OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal. El plan incluirá un programa sanitario diseñado y firmado por un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista, quien ejercerá las funciones como director sanitario. Y una vez se presente ese programa diseñado, entonces, y se cumpla con ese programa, se le otorgará una certificación como establecimiento de acuicultura bioseguro a ese plantel con una vigencia de 2 años. Pues que es un plus y es un valor agregado que denota, pues, que se hace un manejo bioseguro y da más tranquilidad y confianza al consumidor y, en fin, a todo el sistema productivo. Esto también se resalta con el hecho de que la OIE, en una reunión que sucedió el mes pasado en París, en mayo del 2021, determinó que el periodo 2021-2026 será un periodo de un plan estratégico en salud de organismos acuáticos. Fíjense la importancia que está tomando, pues, toda la parte sanitaria de la acuicultura, que inclusive han determinado que hay un programa estratégico para los siguientes 5 años o 6. Como conclusiones entonces de esta presentación, podemos decir que el plan de manejo biosanitario en el sistema acuapónico requiere inicialmente de un análisis de riesgo. Ya vimos las fases de ese análisis de riesgo, los componentes de ese análisis, que basado en ese análisis se puede generar un plan de manejo biosanitario, un programa sanitario, que hoy tenemos un respaldo normativo en Colombia, que le da un apoyo a ese manejo biosanitario. Y también, como una conclusión importante ya desde el punto de vista terapéutico, el manejo sanitario en sistemas acuícolas, tenemos que mirar también que hay algunas particularidades de los sistemas acuapónicos que hacen que algunos tratamientos deban hacerse fuera del sistema para no afectar ese equilibrio de esa simbiosis que se generó con la construcción de ese ecosistema.
Les agradezco mucho la atención. Aquí están nuestros datos de nuestro laboratorio, correo electrónico, y muchos de estos temas, como el tema de las neoplasias que mencioné, pues lo pueden consultar. Tenemos un canal que creamos hace unos meses en YouTube sobre toxicología y medicina de peces. Los invito a visitar para que vean los casos que subimos allí y presentamos, así como la información en Facebook sobre los trabajos que hacemos en nuestro grupo de investigación actual. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado e informativa esta presentación.